Nuestros abuelos y bisabuelos vivieron en épocas turbulentas y recuerdan las sensaciones, los detalles, alguna imagen fugaz de aquellos años de terror. Pero nosotros no. Gran parte de los jóvenes de hoy en día han tenido la oportunidad de vivir su vida sin preocupaciones más allá del trabajo y los estudios. Debido a no tener recuerdos propios sobre esos acontecimientos, la imagen que tenemos de la guerra podría ser fruto de la imaginación, rebosante entre las páginas de los libros de historia. Sin embargo, no es así. Cuentan que los escritores se reunían en bares y cafés, que se conocían y se trataban los de derechas y los de izquierdas. Cuentan que todo eso cambió al estallar la guerra. El cine bélico pone a nuestra disposición recreaciones de las guerras más sangrientas, más tortuosas y más crueles que hemos podido conocer. Nos dan la imagen y la voz, la banda sonora, y nos meten dentro de la historia, hasta que sentimos que estuvimos allí. Gracias a ello, nuestros conocimientos ya no se basan únicamente en libros, sino también en la gran pantalla, creando una imagen colectiva. Y es que, siendo sinceros, ¿qué sabríamos de la guerra si no fuera por el cine? No van a poder con nosotras. Cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no solo nos enseña la supuesta realidad del campo de batalla, sino que también es crítica y propaganda con demasiada frecuencia. Algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo, pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Las primeras películas de guerra que conocemos eran filmaciones de los soldados desfilando y marchando al frente. Fue mucho más tarde cuando se empezaron a producir reconstrucciones de batallas, como las que podemos ver hoy en día. Es entonces cuando los países ven en el cine la gran oportunidad de influenciar a la masa. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Alemania aprovechaban para realizar películas intentando explicar al mundo sus propias razones. ¿Cómo se empieza una guerra? Bueno, un país ofende a otro. ¿Cómo puede ofender un país a otro? ¿Una montaña alemana se pone a insultar a una montaña francesa? Serás idiota. La gente se ofende entre sí. Ah, pues entonces no sé qué hago aquí. No me siento ofendido. Mientras tanto, en Estados Unidos, después del hundimiento de Lusitania, se retrataba a los alemanes como bárbaros, procedentes de una raza de violadores y asesinos, y los ridiculizaban como salvajes, consiguiendo así un sentimiento de rechazo masivo. Las películas reclamaban el reclutamiento masivo para combatir al bárbaro alemán. En el periodo de entreguerras, de 1918 a 1939, Estados Unidos adopta una postura ambigua, películas antibélicas por un lado y héroes nacionales por otro, mientras que Europa reniega de la guerra. Por su parte, la Unión Soviética empieza a producir un cine capaz de suplantar la historia para forjar la imagen de una nación según la ideología del partido, bajo la visión de cineastas como Eisenstein. Por primera vez surge una película pacifista en Estados Unidos, que se posiciona en el lado enemigo y lo humaniza. Estamos hablando de Sin novedad en el frente, de Lewis Milestone, 1930. Pero con el ascenso del Tercer Reich, Estados Unidos asume nuevamente una posición aislacionista. Los demás países involucrados en este periodo de guerras no tardaron en utilizar el cine no solo con fines publicitarios, sino como arma, principalmente Alemania, con Goebbels como ministro de propaganda, que se mostraba muy interesado en el cine, y Riefenstahl como la cineasta de la nueva Alemania. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el cine bélico vivió su época dorada. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. Aquel fue el regalo que tenía para mí. ¡Hemos ganado! Sí, hemos ganado. Grandes directores como Capra, Ford, Huston o Wheeler, todos americanos, realizaron películas documentales cargadas de propaganda. El cine bélico tomó como objetivo ofrecer información a un público que quería saber más sobre la guerra, pero también ofrecer una imagen romántica del frente. ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Por otra parte, Alemania usaba el cine para demonizar a los judíos, rusos y polacos. Soy un soldado. Los soldados luchan en la guerra. ¡Eso no es una guerra! ¡Es la parte vital de ella! Pero reservaba sus mejores esfuerzos para los documentales que cantaban la gloria del poderío nazi. Terminado ya el segundo gran conflicto, Los mejores años de nuestra vida, The Best Years of Our Lives, de William Wyler, de 1946, ilustraba el problema de los soldados que retornaban a sus casas y ofrecía vías de solución.
Pocos años después surgirían las semillas de obras críticas con el ejército, como De aquí a la eternidad, de Fred Zinnemann, 1953, y Senderos de gloria, de Stanley Kubrick, 1957. Nunca había visto un asunto así mejor llevado. Murieron maravillosamente. Con la guerra de Vietnam, entre 1964 y 1975, solo John Wayne se atrevió con una película que seguía el modelo clásico de los años 40, Boinas Verdes, de 1968. Una película que suscitó protestas y manifestaciones en su contra. Como consecuencia, durante los años siguientes, el cine bélico dejó en el olvido a Vietnam, separando la ficción cinematográfica de la realidad ofrecida por periódicos y televisores. Los años 70 llenaron el género de realismo sucio y desengañado. Presentaron también como novedad el humor de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Kubrick, con las primeras incursiones críticas a través de la ironía, como podemos ver en M.A.S.H., de Altman, 1970. Películas de renombre como Apocalypse Now devolvieron el conflicto de Vietnam a la gran pantalla bajo la luz ambigua, crítica y patriótica de los norteamericanos, hasta que en los años 80 surgió una corriente de películas de acción revisionistas perfectamente representada por Rambo, que suponía una completa reescritura del conflicto vietnamita, donde el buen soldado americano era capaz de regresar, salvar a los prisioneros que había dejado olvidados allí su propio gobierno y en esta ocasión invertir el signo del resultado a su favor. En los 80, Vietnam propició alegatos críticos contra el ejército y la guerra con obras como Platoon o La chaqueta metálica, de Stanley Kubrick, 1987, en las que los salvajes ya no eran otros que los propios soldados de los Estados Unidos. En estos años, además, se produjo la aparición de nuevos conflictos que rápidamente interesaron al cine bélico: Camboya, El Salvador, Nicaragua, en los 90 los Balcanes, pero Hollywood conservó la Segunda Guerra Mundial como su favorita, y así los Oscars se concedían a mansalva, invariablemente, a películas como La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan o El pianista. Fue precisamente Salvar al soldado Ryan la que introdujo un nuevo realismo cinematográfico donde el horror, la crueldad y el salvajismo de la guerra no iban reñidos con la necesidad de ser luchada. Bendito el Señor mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. A día de hoy, Hollywood sigue clasificando las guerras, haciendo del cine bélico una de sus especialidades. La Primera Guerra Mundial se caracterizaba por películas pacifistas y la Segunda por una guerra justa que merecía ser luchada, mientras que en la época de Vietnam se representaba el horror y el caos de unos soldados abandonados por su gobierno en un lugar al que jamás deberían haber acudido en primer lugar. Además, estos grandes conflictos se simultaneaban con otros más pequeños, como la Batalla de Argel, en cuya película se introdujo el falso reportaje para explicar los conflictos coloniales y las nuevas tácticas estratégicas. Una vez más, la cámara, cual rifle, se convertía en la principal arma para representar, orientar y explicar una guerra al mundo entero. Y es que, en pleno siglo XXI, el cine bélico sigue siendo uno de los medios más eficaces para luchar y ganar las guerras en el imaginario popular.